Daños marginales por todo esto, pero no es nada irreparable, y no parece que esté lo suficientemente cerca como para desestabilizar realmente la economía. Y luego, ya sabe, también tengo que decir esto porque nosotros en Occidente hemos sido adoctrinados sobre la forma en que funcionan los mercados financieros y las economías durante generaciones, y pensamos que sabemos de estas cosas. Sabe, estudié economía en la universidad, lo tomé muy en serio y pensé que entendía el tema. Sin embargo, posteriormente, si comparas los sistemas financieros de Occidente con, por ejemplo, el sistema financiero de China, te darás cuenta de que China no ha experimentado una crisis financiera desde hace mucho tiempo, no estoy seguro de cuándo exactamente, pero desde los años 70 u 80 simplemente no han tenido una crisis financiera significativa. Se han producido desplomes en el ámbito inmobiliario. Han existido crisis esporádicas en industrias específicas, pero nada que sea comparable a un colapso sistémico como el que hemos experimentado en el mundo occidental. Cada ciertos años simplemente transitamos de una crisis a la siguiente. Y hemos llegado a ver esto como algo normal, ya sabe, los ciclos de auge y caída y situaciones semejantes. Y de esta manera anticipamos que algo similar ocurra en Rusia. Y ya sabe, he estado en fondos de cobertura durante 15 años y probablemente durante todo el tiempo que he estado en fondos de cobertura, ha habido gestores de fondos de cobertura que estaban invirtiendo en posiciones cortas en China. Decían, oh, China, están construyendo todas estas aldeas Potemkin, ciudades donde nadie vive y bla, 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 bla. Y bueno, ya sabes, han estado esperando un colapso de China durante los últimos 20 años y nunca llegó. Y entonces, ya sabes, si medimos a Rusia y China y otros lugares con nuestras métricas, con lo que pensamos que es normal, lo que pensamos que entendemos sobre la forma en que funcionan los problemas económicos, las economías, entonces, por supuesto, vas a pensar como, oh, atacamos algunas de sus refinerías y esto y aquello, y luego la economía va a caer como un castillo de naipes. No, eso no es necesariamente de esa manera, y por lo tanto considero que es nuevamente un pensamiento ilusorio más que un análisis verdaderamente responsable. Sí, es interesante. Bueno, mencionaste este ciclo de auge y caída. Siempre siento que la Escuela Austriaca de Economía al menos proporciona, no es que esté de acuerdo con todo allí, pero al menos ofrecen una muy buena explicación de por qué este ciclo sigue alimentándose. Y también es interesante ver, por ejemplo, en el contexto de la economía china o rusa, hasta qué punto están siguiendo la política que realmente forma este tipo de ciclo de auge y caída, pero es interesante que la guerra esté muy vinculada a los sistemas económicos que actualmente están siendo desafiados. Como sabes, después de la crisis financiera global de 2008 y 2009, vimos tanto a los rusos como a los chinos comenzar a hablar de la necesidad de desacoplarse un poco, al menos crear una alternativa, porque los estadounidenses no mostraron responsabilidad fiscal, es decir, gastaron mucho y pidieron prestado en exceso, entrando en crisis, y la solución fue pedir prestado y gastar más. Y ya escuchaste en aquel entonces hablar del dólar estadounidense como una sanguijuela, algo que absorbía la vitalidad de otras economías, y los chinos comenzaron a hablar de una economía postamericana donde impulsaron a partir de 2013 la iniciativa de la Franja y la Ruta, luego tuvieron el China 2025 en términos de asumir el liderazgo tecnológico, estaban desarrollando todos estos nuevos bancos de desarrollo y también internacionalizando el yuan. Entonces, ¿cómo evalúas después de la guerra en Ucrania cuáles son las estrategias económicas de Rusia, China y los países BRICS? Considero que Trump está dispuesto a hacer concesiones en Ucrania, pero parece haber declarado prácticamente una guerra a los países BRICS. Él percibe esto como una amenaza a la supremacía de los Estados Unidos. Sí, ciertamente. Bueno, me parece bastante evidente que en gran medida las naciones BRICS, principalmente Rusia y China, optarán por implementar el Sistema Nacional de Economía Política, que también es conocido como el Sistema Estadounidense de Economía Política, dado que dicho sistema
resulta ser significativamente más ventajoso para la sociedad en su conjunto. Terminas con una creciente prosperidad, un desarrollo en aumento, estándares de vida más altos, industrialización, desarrollo de infraestructuras. Es lo que es exactamente lo que mencioné sobre Azerbaiyán hace unos minutos. Es lo que China ha estado implementando durante los últimos 40 años. Es lo que Rusia está implementando, es lo que Estados Unidos había implementado en el siglo XIX, cuando pasó de ser un mosaico de colonias a convertirse en una superpotencia mundial en el transcurso de unos 50 años. Es el mismo sistema que bajo las políticas formuladas por Friedrich List, los alemanes implementaron después del año 1870. Y en todos los casos, estas políticas resultan en avances verdaderamente espectaculares, desarrollo de industrias, infraestructuras, tecnologías e incluso un renacimiento demográfico en todas estas naciones. Y por esta razón espero que esto ahora se comprenda de manera muy clara, ya que ha sido defendido por personas como Lyndon LaRouche. Estoy al tanto de que Sergei Glaziev era un lector apasionado y entusiasta del trabajo de Lyndon LaRouche, y que esto ha ejercido una influencia considerable en el pensamiento ruso en lo que respecta al desarrollo económico. Y supongo que se ha extendido más allá de eso. Es la opción alternativa al sistema británico de libre comercio, que es fundamentalmente una carrera hacia el fondo donde todos deben reducirse a una mano de obra económica sin estándares ambientales, de vida ni desarrollo de infraestructura. Y así continúan las cosas que vemos hoy en Reino Unido y EU. En Europa se observa un deterioro generalizado, lento y constante de la economía, junto con la dilapidación de la infraestructura y los estándares de vida que descienden cada vez más, y así sucesivamente. Considero que está bastante claro que este es el camino que las naciones BRICS van a seguir a partir de ahora. El problema que aún necesita ser resuelto es el problema del sistema monetario. Porque el sistema monetario que poseemos en la actualidad es completamente fraudulento, y es, en su esencia más profunda, el núcleo central fundamental. Es el sistema que envenena fundamentalmente todas las relaciones dentro de la sociedad y las transforma en una perversión de su propia esencia. Y este es básicamente el sistema que tenemos en todo el mundo, y necesita ser reformado, incluso en Rusia y en China. Bueno, tengo entendido que los rusos han estado trabajando en este problema durante un periodo considerable de tiempo y que poseen modelos, ideas y diversas iniciativas, pero no estoy completamente seguro de que se haya llegado a un acuerdo definitivo sobre algo. Sin embargo, considero que la necesidad de reformar este sistema ha conducido también a la creación de elementos como el Bitcoin y las criptomonedas, dado que las personas han llegado a la conclusión de que esto está perjudicando todo lo demás y necesitamos un sistema monetario alternativo. Considero que eso todavía está por verse. No obstante, pienso que tal como se encuentra, el Sistema Nacional de Economía Política es indudablemente mucho más prometedor para el porvenir de la humanidad y para el futuro de la paz también. En realidad observaste a Sergei Glaziev hace unas pocas semanas en Minsk y considero que las personas tienden a subestimar cuánto este tipo de pensamiento económico ha vuelto a integrarse en Rusia. Digo que ha vuelto muy atrás porque estuvo allí en el pasado. Muchas de estas ideas, por supuesto, comenzaron con Alexander Hamilton, luego estuvo Friedrich List, a quien realmente le gustaron estas ideas, él las desarrolló queriendo algo similar para Alemania, pero fue entonces cuando todas las ideas de Friedrich List se escribieron y publicaron como folletos y se distribuyeron en Rusia. Y Sergei Witte, en el siglo XIX en Rusia, el ministro de Finanzas, realmente promovió estas ideas también.
pero aún así, porque siempre tenemos que demonizar a nuestros oponentes. Nos referimos a Rusia como una gasolinera disfrazada de país, capitalismo de gánsteres, todas esas cosas. En China utilizamos el término comunismo para describir lo que está ocurriendo, pero considero que nos estamos engañando al demonizar constantemente a nuestros adversarios, porque considero que esto es él. Lo denominaremos el capitalismo industrial o el nacionalismo económico de Friedrich List. Considero que esta es la dirección principal hacia la cual se están dirigiendo. Si observas las recetas económicas, por así decirlo, de Friedrich List y del sistema americano, de repente el modelo chino y el modelo ruso empiezan a tener mucho sentido. Si observas con atención el enfoque en la soberanía tecnológica, sus propios corredores de transporte físico para conectar los instrumentos financieros de nuevos bancos y el uso de diversas monedas, y el enfoque en la economía física, evitando esta financiarización que únicamente opera ¿sí? Como si simplemente estuviera absorbiendo el poder productivo. Sí, Y como dices, también es una carrera hacia el fondo, porque esto es parte del problema. Cuanto más eficiente se vuelve, más margen de error se necesita para quebrar. ¿Y tú? No. Bueno, uno ya puede observar en este momento que esto ha llegado al final del camino, lo cual, sí, no estoy seguro si tienes algún pensamiento final al respecto antes de que terminemos. no, considero que, ya sabes, estoy completamente de acuerdo con lo que estás mencionando y pienso que es absolutamente correcto. Es hora no solo de, ya sabes, vamos a ver una bifurcación en el desarrollo en el mundo. Y, ya sabes, la administración Trump ha sido extremadamente controvertida, por decirlo menos. Y una de las peores cosas que una persona puede hacer es prestar excesiva atención a las declaraciones de Trump y tomarlas completamente en serio. Sin embargo, me parece que tal como se comunicó oficialmente, porque efectivamente lo hicieron público, Trump está intentando de verdad retornar a Estados Unidos, al sistema estadounidense. Y considero que cada vez hay más evidencias de que verdaderamente están llevando a cabo esto, y una parte de ello implica traer paz al mundo. Y así otra vez, el papel de Trump es muy difícil de interpretar, está en todas partes. En numerosos momentos, parece ser exactamente lo opuesto de lo que realmente es. Sin embargo, una de las cosas que aprendí en esta conferencia de integraciones euroasiáticas de Verona, que tuvo lugar en Estambul hace aproximadamente unos 10 días, fue que tuve la oportunidad de conocer a un ministro de la República de Srpska en Estambul. Y así la República de Srpska es parte constituyente de Bosnia y Herzegovina, que no es un nombre muy conocido. Es un país casi sin salida al mar en medio de la península de los Balcanes, en los Balcanes occidentales. Y, como bien sabes, los británicos prácticamente han manipulado esa región para que se transforme en el segundo frente en la guerra de Occidente contra Rusia. Esto resultaba ser extremadamente peligroso debido a que, bueno, aquí es donde comenzó la Primera Guerra Mundial, ya sabes, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, y así, algunas de las mismas jugadas estaban empezando a desarrollarse allí. Las tensiones estaban incrementándose entre los serbios, los croatas y los musulmanes. Y digamos que si esto hubiera escalado a un conflicto militar, podría haberse transformado en una auténtica tercera guerra mundial en el continente europeo. Así que una situación sumamente preocupante, extremadamente peligrosa, pero no un tema comúnmente debatido en Occidente. Esto no se discutió en Occidente. Lo sé porque soy de allí, ¿verdad? Y he estado atento y muy preocupado de que algo realmente malo ocurriera. Y era bastante evidente que era la influencia del Reino Unido la que estaba generando este polvorín. ¿Qué descubrí de este funcionario gubernamental de la República Srpska? Ya había oído algunos comentarios provenientes de Bosnia que indicaban que, en realidad, la situación ha mejorado desde que Donald Trump asumió el poder, pero las impresiones de las personas, esto y aquello.
y entonces no estaba muy seguro, pero de todos modos había un miembro del gobierno allí y dije, tengo que ir a preguntarle. Su nombre es Denis Shulich. Le pregunté a Denis si lo que estoy escuchando es realmente cierto. Y fue muy categórico, dijo, oh sí, las cosas están mucho, mucho mejor. Desde que Trump llegó al poder, las tensiones han disminuido de una manera realmente apreciable, y la diferencia es como la noche y el día. ¿Por qué menciono esto? Porque no podría ser algo absolutamente aleatorio, ya sabes, no podría serlo en absoluto. Esto no podría haberse hecho por error, lo que significa que las personas en la administración de Trump tenían que estar al tanto del problema. Y lo escuché de un político croata de Bosnia que, cuando fue a dar la primera sesión informativa al Departamento de Estado en Washington, dijo, ya sabes, pensé que iba a tener que explicarles a las personas dónde está Bosnia en el mapa y demás. Y dijo, cuando llegué, me sorprendió que estaban muy bien informados y al tanto de lo que pasaba, así que tenías que saberlo. Tenías que saber lo que estaba pasando allí, y tenías que tomar medidas activas para reducir las tensiones y desactivar el lugar para la guerra. Así que tuvieron que ir allí y decirle al nuevo sheriff británico en la ciudad, ustedes están fuera de aquí. Tomamos control. Ahora decimos que negociamos con los estadounidenses, ya no tratamos con los británicos y mejoró. Entonces, ya sabes, eso me indica que a pesar de toda la controversia y de toda la desorientación y señales mixtas que emanan de la administración de Trump, están haciendo un esfuerzo, que están tratando de evitar que estalle la Tercera Guerra Mundial, lo cual corrobora lo que Kirill Dmitriev dijo hace un par de semanas. Dijo que Vladimir Putin y Donald Trump evitarán que estalle la Tercera Guerra Mundial. Dijo que lo harán. No dijo podría, debería, puede, dijo que lo harán. Eso nuevamente me dice que, ya sabes, tal vez a nivel de acuerdos tras bastidores y comunicaciones por canales alternativos, entienden lo que está sucediendo y están tratando de contrarrestar la marcha hacia la guerra. Y creo que ese cambio de dirección probablemente también implica que los Estados Unidos se están alejando del modelo británico de libre comercio hacia el regreso al sistema americano de economía política, lo cual, quizás, dentro de unos años, será una muy buena noticia para la economía estadounidense y el pueblo estadounidense. Considero que es un punto de inflexión sumamente esperanzador en el mundo. Es que, ya sabe, las noticias que recibimos por los medios, redes sociales y todos esos influencers son mayormente cosas malas. Considero que algunas personas se encuentran muy desanimadas y bastante pesimistas. Sin embargo, considero que existe un instante sumamente relevante, un fuerte impulso hacia la resolución favorable de todas estas crisis. De todas formas, espero tener razón. Creo que tengo razón. No todos estarán convencidos, pero lo sabremos con el tiempo. Bueno, no me sorprendería en absoluto si lo hacen. Si Trump desea regresar a esto, quiero decir, Andrew Jackson es su presidente preferido, ya sabes, quien por supuesto estuvo presente en el apogeo del sistema americano a principios del siglo XIX, pero también es importante recordar que el sistema americano existía porque Estados Unidos no podía competir adecuadamente en el mercado libre con los británicos. Por eso lo llamaron imperialismo del libre mercado en lugar de, ya sabe, porque el comercio justo era mejor que el libre comercio. Bueno, ahora que Estados Unidos está teniendo dificultades para competir con China, supongo que tiene sentido volver al principio del comercio justo. De todas formas, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Hasta la próxima.